Muy bien, mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta nueva oportunidad tenemos el placer de compartir con ustedes una nueva clase en la que vamos a ver cómo calcular el centroide de una determinada figura o también lo que se conoce como el centro de gravedad de áreas o figuras planas, ¿no? Entonces, para poder obtener el centro de gravedad o centroide de una determinada figura, nosotros tenemos que desarrollar una serie de pasos que con la calculadora obviamente vamos a ir calculando y al final con el uso de una fórmula vamos a obtener las coordenadas del centro de gravedad con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces, vamos a tomar atención en la explicación que les voy a dar, a la exposición que les voy a dar para que ustedes puedan tener claridad a la hora de hacer sus cálculos. La pregunta dice hallar el centroide del área plana que se muestra en la siguiente figura. Muy bien, tenemos acá una figura donde están las medidas que vamos a utilizar para poder llegar al resultado que nos están pidiendo. En este caso es el centroide. Lo primero que debo hacer yo para resolver una pregunta de este estilo es obviamente dividir esta figura en áreas conocidas. Entonces, si yo vengo ahorita, por ejemplo, y trazo una línea acá en la figura, por decirles aquí, ¿no es cierto? En esa parte, entonces ahí lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Aquí yo estoy dividiendo mi figura en dos áreas conocidas. Aquí tengo un rectángulo y aquí tengo otro rectángulo. Entonces, el paso uno es trazar líneas, ya sean verticales u horizontales, de tal manera de que esta figura se transforme en áreas que yo pueda calcular. Entonces, acá va a haber un área número uno y un área número dos, ¿no? Por esta línea que he formado. Una vez que nosotros dividimos la figura y podemos calcular sus respectivas áreas, de cada figura vamos a calcularle su centro de gravedad y al final vamos a calcular el centro de gravedad general de toda la figura. Para poder calcular el centro de gravedad de toda la figura, vamos a hacerlo en primera instancia por separado. ¿Cómo calculamos el centro de gravedad, por ejemplo, de un rectángulo? El centro de gravedad de un rectángulo siempre se va a encontrar a la mitad de esa figura. Y eso se obtiene trazando una diagonal desde este punto hacia este punto y trazando otra diagonal en sentido contrario, de este punto hacia este punto. En el momento que nosotros hacemos eso, ¿no? Diagonal con diagonal, a la intersección de esas dos rectas se le conoce como el centro de gravedad. Entonces aquí el centro de gravedad va a ser este puntito, ¿sí? Ese puntito que ustedes ven ahí de la intersección, ese es el centro de gravedad. Y él va a tener una distancia en el eje y va a tener una distancia en el eje X. Lo mismo voy a tener que hacer con este rectángulo de acá. ¿Cómo calculo su centro de gravedad de un rectángulo? Esta diagonal de aquí a acá, trazamos su diagonal en esa parte y también trazamos la diagonal en el otro sentido, de este punto a este punto. Entonces ahí, otra vez, tengo la intersección de dos rectas y al punto de intersección entre esas dos rectas se le llama su centro de gravedad. Entonces esto va a estar justamente ahí en ese corte.
Perfecto. Lo que nosotros vamos a querer es el centro final de toda la figura. Y para encontrar el centro de gravedad de toda la figura, nos ayudamos con el centro individual de cada una de ellas. Entonces, una vez que hemos terminado nuestro primer paso, que es dividir la figura en áreas conocidas y calcular su centro de gravedad de cada figura, en este caso del rectángulo, se calcula su centro de gravedad uniendo las diagonales, como pudieron notar acá, comienzan nuestros cálculos matemáticos. Entonces, luego de esto, el siguiente paso a efectuar es el cálculo de las áreas de las figuras geométricas que encontré aquí. Al trazar esta línea, encontré dos figuras, un rectángulo número 1 y un rectángulo número 2. Entonces, el rectángulo número 1, su área va a ser base por altura. Si yo vengo a la figura y leo los datos, tendré de que su base es esta es la base que dice que vale 30 milímetros, multiplicado por su altura, que es esta, ¿no? Toda esta de acá es su altura. Entonces, base multiplicado por su altura me da su área. Aplicando calculadora, 30 por 300, tengo 9000 milímetros al cuadrado. Ya que estamos aquí con un problema que está en milímetros. Listo, ya tengo el área 1. Me voy al área 2. Ahora, el área 2 es este rectángulo, ¿sí? Este rectángulo, este de acá, este, hasta aquí, ese rectángulo. Entonces, base por altura. Ahora, ¿cuánto va a ser su base? Su base va a ser esto de acá, ¿no? Que vale 30. ¿Y cuánto va a ser su altura? Bueno, dependiendo, digamos, si lo vemos al rectángulo de manera echada o de manera vertical, eso es irrelevante, ¿no? Porque como es una multiplicación, el producto no altera el resultado. Entonces, yo puedo tomar que esta de acá sea la base y esta sea la altura, o puedo tomar que esta sea la base y esta sea la altura. ¿Por qué? Porque como es un producto, da lo mismo. Pero si queremos mantener la estética, podemos decir entonces, mire, en este caso, la base, ¿no es cierto? Sería, si ustedes gustan, todo esto de acá, y la altura, esto de acá. Entonces, la altura que sea 30 milímetros, y la base va a ser 210. No es 240, no es 210. ¿Por qué? Porque de aquí hasta acá es 240. Pero yo aquí he hecho un corte. Entonces, ¿cuánto vale de aquí a aquí? Si yo sé que todo esto vale 240 y sé que este pedacito de acá vale 30, ¿qué es lo que me informó? Si a 240 yo le quito 30, me queda 210. Entonces, de aquí hasta acá mide 210 y aquí tengo 30. Por eso que aquí ven 30 y 210. Multiplico y me da 6300 milímetros cuadrados. Entonces, importantísimo poder calcular bien las áreas. No coloco, repito, 240 porque yo aquí tracé mi línea para dividir mi figura y como aquí está mi línea, yo necesito de acá hasta acá. ¿Cómo lo calculamos? Si yo sé que de aquí a aquí es 240 y de aquí a aquí es 30, indudablemente, si a 240 yo le quito 30, me queda esto y esto es 210. Ese cuidado tenemos que tener a la hora de hacer la lectura de la base y la altura de las figuras que hemos formado. ¿Ya? Entonces, ya tengo el área 1 y tengo el área 2. ¿Para qué me sirve eso? Para calcular el área total. El área total es área 1 más área 2. Área 1 que vale 9000 milímetros cuadrados más el área 2 que vale 6300 milímetros cuadrados. Eso me da un área total de 15300 milímetros cuadrados. Terminado el paso de calcular las áreas, viene el siguiente, y aquí ya está lo nuevo en nuestro avance, porque nosotros hasta acá habíamos aprendido en la clase anterior. O sea, esto de acá ya
novedoso para nosotros. En la clase anterior ya habíamos visto este cálculo de área, estas divisiones y todo lo demás. Lo que se está adjuntando al avance es ahora el centro de gravedad. Entonces, para calcular las coordenadas del baricentro, centro o centroide, tiene varios nombres, de cada figura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que leer las distancias de estos puntos respecto del eje X, respecto del eje Y. Entonces, fíjense qué es lo que voy a hacer ahorita. Me dice, yo necesito la coordenada X del primer punto. Este es el primer punto, porque esto es el área 1. Este es el área 1, este es el punto 1. La pregunta es, yo necesito que tú me digas cuánto vale de aquí hasta aquí. O sea, cuánto vale toda esa distancia. Y eso me lo vas a colocar aquí. Entonces, ¿cómo hago ese cálculo yo? Yo sé que de aquí hasta acá, ¿no es cierto? De aquí hasta acá vale 210. Entonces, aquí coloco, ¿no es cierto? 210 y puedo sumar la mitad de 30. ¿Por qué la mitad de 30? Porque yo sé que este punto cabe justo a la mitad. O sea, este punto siempre va a caer a la mitad de esta distancia. La mitad de 30 es 15. Entonces puedo decir, la distancia de aquí a acá sería 210 más 15. O sea, 225. Esa es una forma de calcular este 225. ¿Cuál sería otra forma de calcular? Otra forma de calcularlo sería, yo sé que de aquí hasta aquí vale 240. Todo vale 240. Pero yo quiero hasta acá. Entonces, ¿cuánto valdría este pedacito? Valdría la mitad de 30, que es 15. Por lo tanto, si a 240 yo le quito 15, que es lo que está acá, tengo el mismo resultado, 225 milímetros. Como me interesa la distancia en X, también me interesa la distancia en Y. O sea, voy a tener que leer la distancia respecto del eje X y respecto del eje Y. Entonces me dice, siempre partiendo de cero, siempre partiendo del punto cero. La pregunta es, ¿cuánto vale esta altura? Entonces, como yo sé que este puntito cae a la mitad, si todo vale 300, la mitad es 150. Vengo para acá y digo, ¿no? En Y está a la mitad. ¿La mitad de cuánto? La mitad de su altura. ¿Cuánto es su altura? 300. Entonces, 300 dividido entre 2, porque si yo divido entre 2 algo, estoy calculando la mitad. Eso me da 150 milímetros. Entonces, ya sé de que este puntito está a 225 milímetros con el eje X y está a 150 milímetros con el eje Y. Lo mismo voy a hacer con este punto. Necesito la distancia de aquí al punto y la altura de aquí hasta acá, tanto en el eje X como en el eje Y. Como este es el punto 2, porque yo dije, este es el área 1 y este es el área 2, pero no importa por dónde empecemos. Lo importante es de que si este es el área 1, aquí va a estar X1 y aquí va a estar Y1. Si este es el área 2, aquí va a estar X2 y va a estar Y2. Si ustedes a este le llaman área 1, le calculan su X1 y su Y1. Y si a este le llaman área 2, le calculan su X2 y su Y2. Es decir, obtenemos los mismos resultados. Ya, ¿de qué depende si es el 1 o es el 2? De uno mismo. Para mí, este es el 1 y este es el 2. Para un estudiante, este es el 1 y este es el 2. Llegamos a lo mismo. Es una decisión personal eso. Al final llegamos a la misma respuesta. Entonces, ¿cuál sería la distancia en X para este punto?
Pues nos recordamos lo siguiente. Este punto siempre va a estar a la mitad. Entonces me pregunta, ¿cuánto vale todo esto? ¿No es cierto? De aquí a acá, ¿cuánto vale? Vale 210. Si a 210 yo le calculo la mitad, tengo esta distancia con respecto al eje X. Vean acá, ¿no es cierto? De que el X2 es 210 dividido entre 2. Yo aquí ya lo hice en detalle para que sepan por qué sale 210. Recordemos de que de aquí a acá ya sabemos que vale 210. Si yo a 210 le saco la mitad, encuentro la distancia del puntito en X. Entonces, voy a mi calculadora y digo, en X ese puntito está a 105 milímetros. Y con respecto al eje Y, va a estar a la mitad de su altura y su altura es 30. Si su altura es 30, él está a la mitad. La mitad de 30 es 15. Entonces aquí aparece el 15, que es el resultado de la mitad de su altura. Como pueden ver, para poder calcular el centro de una figura, yo necesito ¿qué datos? La figura, tengo que dividirla para poder encontrar áreas conocidas. Una vez que las divido, calculo el baricentro, centro de gravedad, es lo mismo, de cada una de ellas y procedo a leer datos. Calculo el área 1, calculo el área 2, el área total. Calculo el X1 y el Y1 para este punto, el X2 y el Y2 para este punto, que es lo que ustedes ven acá. Y entonces ahora puedo hacer mi cálculo final para poder encontrar lo que me están pidiendo. Hacemos un resumen general de los datos. ¿Qué figura hemos encontrado aquí? Dos rectángulos, le digo. Tengo un rectángulo 1 y un rectángulo 2. Del rectángulo 1, esta es su área. Del rectángulo 2, esta es su área. Esto es el área total. Del rectángulo 1, su centro está en 225 milímetros para X y 150 milímetros para Y. O sea, este punto, este puntito. Necesito la ubicación de él. Y el otro, su puntito está a 105 milímetros para X, 15 milímetros para Y. Con esta información, yo ya puedo calcular la respuesta final. Y para calcular la respuesta final, tenemos dos fórmulas, una para X y una para Y. ¿Qué dice la fórmula para X? Es decir, el cálculo de un centroide significa que yo debo encontrar al final un resultado para X y un resultado para Y, porque el centroide es un punto y un punto tiene valor X y valor Y. La fórmula de X es área 1 por X1, área 2 por X2, dividido entre área total. Y toda esa información ya la tengo aquí. Conozco el área 1, conozco el X1, conozco el área 2, conozco el X2, conozco el área total. Es cuestión de reemplazar. Multiplico, sumo, divido en mi calculadora y obtengo de que la primera respuesta es 175.6 milímetros. Fíjense ustedes de que arriba me da milímetros al cubo porque estoy multiplicando un cuadrado con milímetro. Milímetro cuadrado con milímetro, milímetro al cubo. Y abajo tengo milímetro al cuadrado. Milímetro al cubo con milímetro al cuadrado se simplifican y me queda milímetro. O sea, la respuesta siempre va a ser milímetro, o va a ser centímetro, o va a ser metro, o va a ser pulgadas, dependiendo de los datos que me dé el problema. Entonces acá reemplazo mi fórmula, aplico mi calculadora
divido mis resultados y tengo en la primera respuesta 175.6 milímetros. Para calcular la respuesta de la variable y, aplicamos la misma fórmula. Es la misma fórmula, con la diferencia de que aquí ocupamos X porque queremos X. Y aquí ocupamos Y porque queremos la variable Y. Entonces, el área 1 la conozco, Y1 lo conozco, el área 2 lo conozco, Y sub 2 lo conozco, área total conozco. Entonces, tengo todos los datos para solamente reemplazar. Entonces, reemplazo área 1 por el valor de Y1, área 2 por el valor de Y sub 2, que ya fuimos a leerlo en la figura y calculamos las áreas respectivamente. Dividido entre el área total, que también ya lo hemos calculado al comienzo del ejercicio. Como les digo, es reemplazar la fórmula cuando tengamos todos los datos a disposición. Multiplico mis resultados, los sumo, los divido y encuentro el valor de Y, 94.4 milímetros. Por lo tanto, termino mi ejercicio diciendo, el centroide de la figura que me diste vos, esta figura, se encuentra en las coordenadas 175.6 milímetros para X y 94.4 milímetros para Y. O sea que con esto concluimos de que el centroide es un punto con un valor X y un valor Y. A partir de este momento tenemos terminado nuestro ejercicio. Pero indudablemente que con un problema no es suficiente para entender lo que estamos buscando en cuanto a estos cálculos. Aquí, por ejemplo, les presento otra figura. Esta figura, las distancias que me da el problema en milímetros y me pide calcular otra vez el centroide. Entonces, el procedimiento es el mismo todo el tiempo. Paso número 1. Tú tienes que formar figuras conocidas. Entonces, me nace la idea de hacer lo siguiente. Voy a trazar una línea de aquí a aquí. ¿Por qué, digamos, estoy trazando esa línea? Porque al trazarla formo un triángulo y formo un rectángulo. Esas líneas las trazan los estudiantes. La persona que está haciendo el problema, lo primero que debe hacer es, tengo que trazar líneas verticales u horizontales, pero de tal manera de que forme figuras. ¿Qué figuras? Cuadrados, rectángulos, triángulos, de repente un trapecio, un círculo. ¿Y por qué crees eso? No, porque se conocen las fórmulas de esas figuras. Lo divido así porque sabemos la fórmula de un triángulo, sabemos la fórmula de un rectángulo, nos queda fácil poder calcular eso. Ahora, una vez que yo divido mi figura en otras conocidas, mi siguiente paso es calcular del gráfico su centro de gravedad individual de cada uno de ellos. ¿Cómo calculamos el centro de gravedad de un rectángulo? Venimos acá y hacemos lo siguiente. Este punto lo unimos con este. Luego, el otro punto lo unimos con este. Y a ese corte, al medio, a este cortecito de acá, ahí se encuentra el punto o centro de gravedad de esta figurita. Ahí. Ese puntito es el que me interesa. Este puntito, ¿para qué lo necesito? Para calcular su distancia en X y su distancia en Y. Me vengo al triángulo y ahora el triángulo, su punto de gravedad se calcula un poco diferente. Para un triángulo, lo que hacemos es lo siguiente. Venimos acá, fíjense, y hacemos esta parte. De este cateto buscamos la mitad
exactamente la mitad y la unimos con su opuesto. Es decir, vengo acá, busco la mitad y lo uno con su opuesto. Ese es su opuesto. Me voy al otro cateto, busco la mitad, no, busco la mitad aproximadamente y lo uno con su opuesto. Ahí está. Ahí tengo la segunda línea. Me voy a la hipotenusa, busco la mitad, aquí, aproximadamente por ahí la mitad, y lo uno con su opuesto. Perfecto. A la intersección de esas tres líneas se le llama el centro de gravedad de esta figurita. O sea, este puntito de acá es el que yo quiero. Ese punto. Entonces, de esa manera obtenemos el punto de gravedad de un triángulo. Me vengo para acá, la mitad con su opuesto. Me vengo para acá, la mitad con su opuesto. Me vengo para acá, la mitad con su opuesto. Listo. Ahora voy a empezar a leer datos. Digamos que ya terminamos el paso 1. Vamos al paso 2. Las áreas. ¿Cuántas áreas encontraste? 2 áreas. Un rectángulo y un triángulo. Ok. ¿Quién es el área 1? ¿Quién es el área 2? No, eso depende de vos. Por ejemplo, para mí este es el 1 y este es el 2. Para un estudiante, este es el 1 y este es el 2. ¿Varía? No, no varía. Da lo mismo quién sea el 1, quién sea el 2. No pasa nada con eso. Ya es decisión personal de cada uno. Yo digo, bueno, a ver chicos, aclaremos. Para mí este es el 1. ¿Sí? Para mí. No es necesario que ustedes, digamos, hagan lo mismo. Para mí este es el 1. Entonces, el área 1 es un rectángulo. Entonces, base por altura. Entonces, ¿cuánto es la base? Comencemos a leer. La base es 20. ¿Cuánto es la altura? La altura es todo esto. ¿No es cierto? Todo esto. Que sería 36 más 24, ¿no? O sea, esta altura es la misma que esta altura, que sería 20 multiplicado por 6 más 4, 10, 60. 20 por 60. ¿Por qué 60? Porque estos dos suman 60, que es esa altura. Calculadora, ya tengo el área 1, 1200 milímetros cuadrados. El área 2, para mí, es el triángulo. Fórmula del triángulo, rectángulo, base por altura, dividido entre 2. Ok, la base vale 30. La altura vale 36. Base, altura. Entonces, 30 por 36 dividido entre 2. ¿Listo? Ahora es cuestión de, pues, reemplazar en mi calculadora y obtengo con la ayuda de la calculadora mi siguiente resultado. Eso me da 540 milímetros al cuadrado. Una vez que he calculado el área 1 y el área 2, procedo a calcular el área total. Se habrán dado cuenta de que calculamos el área total porque en la fórmula, fíjense, en la fórmula final me pide el área total. Entonces, por eso que calculamos al comienzo el área total. Área 1 más área 2. Sumamos 1740 milímetros al cuadrado, el área de toda la figura. Una vez que calculamos el área, procedemos a leer las distancias de estos puntos en el eje X y en el eje Y. Entonces, este es el punto 1. De aquí voy a sacar X1, Y1. Entonces, vengo y digo, vamos a calcular X1, Y1. También le pueden poner una letra que les ayude a saber de quién están haciendo. Aquí, por ejemplo, yo le puse XR para avisarme que estoy calculando del rectángulo. Y aquí le puse XT para avisarme que estoy calculando del triángulo. También pueden hacer eso, ¿no? XR de rectángulo, XT de triángulo, o pueden poner X1, Y1, X2, Y2.
Decisión de cada persona. Si yo me voy acá y empiezo a leer la distancia de este punto en el eje X, necesito siempre partiendo de cero, siempre partiendo de acá. Necesito, ¿cuánto mide esto? De aquí a acá, ¿cuánto mide? Bueno, en un rectángulo sabemos que ese punto siempre está a la mitad. Si esto vale 20, este está a la mitad. ¿De quién? A la mitad de 20. O sea, está en 10. O sea que de aquí a acá mide 10. Vengo, X, XR, el rectángulo es 20 entre 2, 10. 10 milímetros. Ahora, el valor de Y para el punto del rectángulo, ¿cómo lo calculo? Midiendo de acá, ¿sí? Midiendo de acá, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos de que este punto está a la mitad de la altura. Toda la altura vale 60. Si toda la altura vale 60, este caballero está a la mitad de 60, o sea, 30, ¿sí? 30 milímetros. Ya tengo leída las distancias en X y en Y para el señor número 1, o sea, para el punto 1. Cuando voy al punto 2, para leer la distancia del punto 2, tengo que tomar en cuenta algo con el triángulo. Cuando ustedes tracen estas líneas, este punto va a caer en una distancia. Esa distancia puede ser la más pequeña o puede ser la más grande. Es decir, si yo este punto lo proyecto a la base, siempre va a haber una distancia más pequeña en comparación a la otra. Fíjense, si ustedes aquí proyectan este punto abajo, aquí tengo una distancia que claramente es más chica que la otra. Entonces, ¿para qué sirve eso? Si yo quiero la distancia más pequeña, tengo que multiplicarlo por 1/3. Y si yo quiero la distancia más grande, tengo que multiplicarlo por 2/3. Eso es parte propia del triángulo. Si a usted le interesa la parte más pequeña, 1/3. Si a usted le interesa la parte más grande, 2/3. Entonces, si hay que medir de aquí, si yo tengo que medir de acá, yo necesito toda esta distancia. O sea, de aquí hasta acá. Vayamos sacando cuenta. De aquí hasta acá vale 20. A ese 20 tengo que sumarle esta distancia. Y esta distancia es más pequeña que la otra. O sea, si yo comparo, esta distancia es más pequeña que esta. Como a mí me interesa esta distancia, que es la más pequeña, voy a multiplicar su base por 1/3. ¿Por qué la base? Porque lo estoy midiendo en la base. ¿Cuánto es la base? 30. Así que si yo multiplico 30 por 1/3, voy a tener esta distancia. Entonces me vengo para acá y digo, en primer lugar, el X del triángulo sería 20 milímetros, que es esto, de aquí, acá, ahí, más este pedacito. Pero ¿cuánto vale este pedacito? Vale 1/3 de la base. 1/3 de la base. 20 milímetros más 1/3 de 30, todo eso me da 30 milímetros. O sea, acabamos de descubrir que de aquí a aquí vale 30, ¿no? Todo vale hasta ahí 30. 30 milímetros. Y para calcular la variable y de ese triángulo, hacemos lo mismo. Yo necesito la altura partiendo de aquí. De aquí hasta acá, ¿cuánto hay? Me dice. Saquemos cuenta. De aquí a aquí hay 24, ¿no? De acá a acá tengo 24. Vengo para qué digo, tengo 24 al comienzo. Más
Ahora, lo mismo, si este punto yo lo proyecto acá, va a haber una altura más pequeña y una altura más grande. O sea, siempre que un punto en un triángulo se proyecte, va a haber algo más pequeño y algo más grande. En este caso, a mí me interesa la altura más pequeña, porque este pedacito, en comparación del otro, este es más pequeño. Como este pedacito de acá es más pequeño, lo voy a calcular con un tercio. Ahora, ¿un tercio de quién? ¿Dónde lo estás midiendo? En la altura. Ah, entonces, un tercio de la altura. Me vengo para acá y digo más un tercio de la altura. Como tengo todos los datos, porque la altura, ¿cuánto vale la altura? La altura vale 36, reemplazo aquí, un tercio multiplicado por 36 es 12, y 12 más 24, 36 milímetros. O sea, acabamos de descubrir, por así decir, de que de aquí hasta acá tenemos 36 milímetros. Listo. Ya pasó la lectura y ahora viene la respuesta final. Agrupo todos mis datos. En verdad no es necesario hacer esta tabla. Yo solamente la hago para mantener un orden, porque después ya los datos los tengo. Simplemente la respuesta la estoy acomodando en una tabla. Así que esto no es tan necesario hacerlo, sino que es por el detalle nada más, ¿no? El detalle de qué pasó, qué áreas calculamos, qué distancias tenemos para poder aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué figuras hay acá? Un rectángulo y un triángulo. El rectángulo, su área es 1200 milímetros cuadrados. Del triángulo, su área es 540 milímetros cuadrados. Área total, la suma de los dos, 1740 milímetros cuadrados. El rectángulo tiene un punto o un centro de gravedad. ¿Dónde está? En 10 para X y 30 para Y. O sea, 10 milímetros para X, 30 milímetros para Y. Este punto, este puntito. Y el otro punto, medido en X y medido en Y, se encuentra en 30 milímetros para X, 36 milímetros para Y. Me vengo a la fórmula y digo, la respuesta final es el X del centro de gravedad final y el Y del centro de gravedad final. Ese valor final se calcula área 1 por X1, área 2 por X2, área total. Ya tengo todos los datos. Conozco el área 1, conozco X1, no, área 1, X1, área 2, X2, ¿no? Área 2 más X2 dividido entre el área total. Conozco, reemplazo, multiplico, lo de los paréntesis, sumo, divido y encuentro los resultados. El resultado para mí acá, luego de reemplazar los datos obtenidos de leer la gráfica, me arrojan como resultado de que en X la respuesta es 16,2 milímetros. Pueden trabajar con un decimal o con dos, depende de ustedes. Lo más importante acá es la parte entera, o sea, 16, digamos me dio 16,28. Pueden redondear a 16,3, no hay problema, pero 16 no puede cambiar. O sea, ¿a qué me refiero? Si la respuesta es 15 y yo pongo 16, ya tenemos un error, ¿no? Entonces, ahí está. Hemos calculado el valor de X. Lo mismo para el valor de Y. Área 1 por Y1, área 2 por Y2, área total. Conocemos el área 1, 1200 milímetros al cuadrado. Conocemos Y1, 30 milímetros. Lo mismo por el área 2, que vale 540 milímetros cuadrados. Y2, que vale 36 milímetros. Y el área total, que ya también es conocida, 1740 milímetros al cuadrado. Calculadora, multiplico, sumo, divido, que no, son las operaciones que voy a hacer. Aquí voy a multiplicar, aquí también, luego voy a sumar, luego voy a dividir, y todo eso me arroja como resultado 31,8 milímetros. Por lo tanto, ya tengo la respuesta para X y ya tengo la respuesta para Y. O sea, ya sé dónde se encuentra el centro de gravedad de toda la figura. O sea,
Al final, lo que nosotros buscamos es un punto, pero de toda la figura. Y para encontrar ese punto de toda la figura, lo que hacemos es calcularlo pedazo por pedazo, para luego obtener el resultado final de todo. Y este punto obviamente se puede graficar allá. Con estas distancias yo puedo saber dónde se encuentra el punto y puedo colocarlo aquí, ¿no es cierto? Puedo colocarlo aquí y poner un punto que represente la respuesta final. Pero por el momento, lo que a mí me interesa es que lo calculen ese punto de manera correcta. Después, colocarlo el punto acá es lo de menos. Es medir los resultados y colocarlo el puntito. Eso es lo de menos. Lo importante acá es la matemática, ¿no? Estos cálculos matemáticos. ¿Ya? Eso es lo importante para nosotros. Y acá tenemos un tercer ejemplo, un problema número 3. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Ahora está medido en pulgadas, que aquí está en inglés, ¿no? Pulgadas. Paso 1, pues dividir mi figura en áreas conocidas. Me nace acá la idea de trazar una línea aquí. Ahí está. Y no es trazar por trazar. La idea de trazar la línea es formar figuras. Bueno, trazo aquí, tengo un rectángulo y un triángulo. Una vez que formo mis figuras, procedo a calcular su centro de gravedad individual de cada uno de ellos, porque esos centros de gravedad individuales me van a ayudar a calcular el total, o sea, el final de toda la figura. Entonces, ya hemos visto de que para un rectángulo, su centro de gravedad personal de él, propio de él, se calcula. Este punto lo uno con este punto, ¿no? Luego, el otro punto lo uno con este punto y listo. Ahí tengo el centro de gravedad. Ahora, este punto es el que me interesa. Ese punto. ¿Ok? Y siempre, siempre él está a la mitad de la base y de la altura. Él siempre cae en un rectángulo, ¿no? En un rectángulo. Él cae a la mitad de la base y a la mitad de la altura. Siempre. Ahora, un triángulo puede estar a 1/3 o puede estar a 2/3. ¿Cómo sé eso? Pues vengo para acá y hago lo mismo que lo anterior. Me vengo a esta línea, aproximadamente busco la mitad y lo uno con su contrario. Es su contrario. Ahí tengo la primera línea. Me voy al otro cateto. Este es el otro cateto. Busco la mitad de ese cateto. No, la mitad aproximadamente, pónganle por ahí. Y lo uno con su opuesto. Y luego me voy a la hipotenusa. Busco la mitad de la hipotenusa aproximadamente por ahí, ¿no? Y lo uno con su opuesto. A la intersección de esos tres puntitos se le llama su centro de gravedad. Ahí está. Listo. Entonces ahora procedo a calcular las áreas. Entonces, fíjense, todo el tiempo es lo mismo, lo que cambia son las gráficas, después puede aparecer un redondo, puede aparecer un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, las figuras conocidas por todos nosotros. Entonces ahora decimos, bueno, vamos a calcular las áreas. ¿Cuántas áreas hay? 2 áreas. El área 1 por el rectángulo, base por altura, su base y su altura. Ok. Aquí la altura vale 15 pulgadas y la base vale 21 pulgadas. 21 por 15 tengo el área de ese rectángulo. 315 pulgadas al cuadrado.
del triángulo es base por altura entre 2. Su base, esta es la base, mide 12 y su altura mide 15. Por lo tanto, 12 por 15 dividido entre 2, eso me da 90 pulgadas al cuadrado. ¿Para qué me sirve esto? Para calcular el área total. Área total, ¿siempre va a ser área 1 más área 2? No, depende. Si tú aquí encuentras tres figuras, entonces área 1 más área 2 más área 3, y son 3 puntos. Entonces, va la pregunta clave aquí. Esta fórmula siempre va a ser A1 por X1 más A2 por X2. No. Si tú tienes, por ejemplo, una tercera figura, simplemente le aumenta más área 3 por X3. Es decir, esta fórmula va a crecer dependiendo de cuántas figuras tengas. Si tú tienes 4 figuras, área 1 por X1, más área 2 por X2, más área 3 por X3, más área 4 por X4. Entonces, la fórmula va a crecer dependiendo de cuántas figuras tú tengas. Como aquí tenemos 2 figuras, entonces hasta 2 llega. Pero no significa que hasta ahí va a ser. Repito, va a depender de cuántas figuras tienes en tu problema. Entonces aquí ya tengo las lecturas de las áreas, el área total que me dio 405 pulgadas al cuadrado, que es la suma de 315 más 90, y entonces ahora viene la lectura de las X y las Y de cada una de las figuras. Entonces acá, por ejemplo, voy a empezar con el rectángulo. Como les digo, aquí pueden colocar una letra que les ayude a entender de dónde está saliendo esto. Esta R alude al rectángulo. O sea, partiendo de aquí, siempre de acá, ¿cuánto vale toda esta distancia? Eso quiero, ¿no? Entonces yo digo, bueno, saquemos cuenta. De aquí a acá vale 12. 12. Más este punto ya sé que está a la mitad de 21. Entonces, este punto está a la mitad de 21. Entonces, sería 12 más la mitad de 21. Y eso me da 22.5 pulgadas. O sea, ya sé de que de aquí a aquí vale 22.5. Su valor de Y, o sea, ¿cuánto es la altura? Bueno, partiendo de aquí hasta acá, simplemente es la mitad de 15. La mitad de 15 es 7.5. Ahí está. Listo, ya tengo el X del rectángulo, Y del rectángulo. Vamos al triángulo. Ahora, para el triángulo, yo necesito de aquí hasta aquí. Si este punto yo lo proyecto para abajo, tendré una distancia pequeña y una distancia grande. Siempre que ustedes lo proyecten, va a haber una distancia pequeñita y una distancia grande. Como yo quiero esta distancia es más grande que la otra. Entonces, esta distancia la calculo con 2/3, porque es la más grande. La distancia más grande se calcula con 2/3. La distancia más pequeña con 1/3. ¿Cómo sé si voy a calcular la distancia mayor o la distancia menor? Dependiendo de tu gráfica. En este caso tú quieres esta distancia y esa distancia es mayor que la otra. Como es la mayor, vas a multiplicar 2/3 ¿por quién? Por la base. La base es 12. Entonces, 2/3 por la base. 2/3 por 12 pulgadas, eso me da 8 pulgadas. Y el valor de Y de ese triángulo, aquí, el valor de Y, la altura sería, miren, si yo proyecto este punto para acá, no, para la altura, si yo lo proyecto para acá, tengo una distancia que es más chica que la otra. O sea, esta altura es menor a la otra. Y yo quiero esta altura.
O sea, esta altura que quiero yo es menor con la otra. Como yo quiero la altura menor, un tercio. La altura o la distancia menor, un tercio. La altura o la distancia mayor, dos tercios. Entonces, un tercio de quién? De la altura, que vale 15. Venimos por acá. Ahí está, un tercio de 15. Calculadora, 5 pulgadas. Listo, ya tengo todo. Aquí hago mi resumen. Formé dos figuras, un rectángulo cuya área ya la conocemos, un triángulo cuya área también ya la conocemos, un área total que también ya está conocida, el x1, y1, x2, y2. De ahí para adelante, reemplazar la forma. El x del centro de gravedad final va a ser área 1 por x1 más área 2 por x2 sobre área total. Reemplazo mis datos, área 1, 315 pulgadas al cuadrado, por x1, 22.5 pulgadas. Estos datos los saco de mi tabla, más el área 2, que es 90 pulgadas al cuadrado, por x2, que vale 8 pulgadas, dividido entre el área total, 405 pulgadas al cuadrado. Multiplico, multiplico, sumo, divido, y me sale como respuesta final 19.28 pulgadas en x. Pero me falta y. Y para y, la fórmula es la misma, pero en vez de x, obviamente ocupamos y. Área 1 por y1 más área 2 por y2, área total. Reemplazamos los datos pertinentes, que ya los mencioné, ¿no? Ya ustedes saben de dónde lo estamos sacando. Multiplico acá, multiplico aquí, sumo y divido, y todas esas operaciones que se pueden hacer con la calculadora me arrojan un resultado final de 6.94 pulgadas. Por lo tanto, el centro de gravedad de esta figura, de toda la figura, se encuentra en 19.28 pulgadas para X y en 6.94 pulgadas para Y. Y eso es lo que nosotros ponemos como respuesta. El centroide o centro de gravedad o baricentro tiene esos nombres, lo que estamos calculando, de la figura que nos preguntaste, que en este caso es esta, ¿no? Se encuentra en las siguientes coordenadas. 19.28 pulgadas para la variable X, 6.94 pulgadas para la variable Y. Y de esa manera nosotros obtenemos el resultado final. ¿No es cierto? Entonces, fíjense de que el comportamiento y cálculo de un baricentro es matemáticamente muy parecido siempre las áreas, el área total, las lecturas y obviamente dependiendo de la figura que nos den, vamos haciendo la lectura. Recordando de que en un rectángulo el punto siempre cae a la mitad de la base y a la mitad de la altura, y en un triángulo el punto puede caer a un tercio o a dos tercios, dependiendo de la distancia que necesites, y en la altura a un tercio o a dos tercios, dependiendo de la altura que necesites. Simplemente ese cuidado hay que tener y de ahí reemplazar la fórmula y obviamente tener nuestros resultados, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahorita es parar la grabación de la clase para consultarles si tienen alguna pregunta o alguna consulta respecto de este cálculo, que hasta la clase anterior habíamos visto esta clase de cálculos. Para esto era el ejemplo que les di de tarea para que ustedes calculen el área total, y ahora estamos aumentando el centro de gravedad de la figura. Indudablemente puede haber redondos acá, puede haber cuadrados, ¿no? No hay problema eso. Si hay un redondo, le calculamos el área y ya luego vamos a ver cómo calculamos el centro de gravedad de un círculo, porque aquí en verdad hay pocas figuras que pueden entrar al problema. O sea,
Si vamos a un nivel más alto, por decir una ingeniería, ya son figuras más complejas, pero aquí nosotros nos interesa lo básico. Y lo básico es cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo, y hasta por ahí va, ¿no es cierto? Entonces, vamos a parar la grabación de la clase para que podamos ver las posibles preguntas que ustedes tengan, pero sin antes agradecerles como siempre su valiosa atención.